Hola de nuevo. Soy Mari Suaru. Gracias por estar aquí. Este concepto que voy a describir hoy es muy necesario para entender el siguiente video. En la comprensión de la ciencia taijeteana y suaruniana, todo el universo está compuesto por un campo de energía potencial, que vibra a un ritmo extremadamente alto. Podríamos llamar a esto la fuente original o simplemente fuente. Una sola masa de la forma más alta de frecuencia y energía. La densidad o reino existencial más alto posible, desde el cual todo lo demás se genera y crea un contraste. Esto es esto, y no aquello. Creando dualidad. No hay distinción entre materia y energía, y no hay diferentes estados de materia, ni hay diferentes estados de energía, como se describe en la Tierra. Solo diferentes interpretaciones de lo mismo. Solo una masa sin principio ni fin, y fuera del propio tiempo. Esta masa se comporta de manera muy parecida al agua en un estado de vibración muy alto. Agua de la que nace todo lo que ha existido, existe y existirá. Incluida la vida misma. Esto lleva al concepto de que el espacio, como en el espacio interestelar e intergaláctico, no es un vacío. No está vacío, y es agua en una forma, o forma vibracional de muy alta densidad. Aquí puedo incluso citar la frase bíblica, de las aguas de arriba o las aguas de arriba. Esta agua es energía potencial que se forma en todo y en cualquier cosa, por otra fuerza por encima de ella, y de la cual proviene incluso esta agua. Una fuerza que está más allá del alcance de nuestro mejor entendimiento. Es la conciencia. En nuestra comprensión, la gravedad es el flujo, o la dirección, y la fuerza de la atención de una conciencia. Cuanta más atención de esa conciencia primordial tenga algo, más grande y más denso será un objeto. Entonces, contrariamente a lo que entienden las ciencias de la Tierra, la masa de un objeto no crea un campo de gravedad o flujo. Por el contrario, ese objeto existe y tiene masa porque hay una concentración de gravedad allí, en ese punto preciso en el espacio. Un flujo de intención creativa, llamado gravedad, formará un objeto con masa. Un objeto como una estrella o un planeta no atrae objetos más pequeños hacia sí mismo, sino que esos otros objetos más pequeños son empujados hacia la estrella o el planeta, como una hoja es empujada contra una roca por el flujo de agua en un arroyo o río. También podemos llamar gravedad a una dirección de flujo de energía potencial en un estado primordial de muy alta vibración. La forma exacta en que la gravedad fluye en el campo de la energía potencial formará diferentes objetos, y les otorgará sus atributos particulares. Entonces, la gravedad, como un flujo de conciencia, no es una corriente constante que solo formaría bultos similares de masa, con poca o ninguna variación entre ellos. El flujo de conciencia-gravedad fluye de manera codificada, por billones y billones de pulsos correlacionados matemáticamente, que llamamos armónicos. Un pulso correlacionado matemáticamente en un campo también puede describirse como música. Teoría de la manifestación, en pocas palabras. Como lo describieron mis predecesores, este flujo de gravedad codificado con precisión matemática que emana de la conciencia es un armónico. Y cuando se aplica al campo de energía potencial, también forma una frecuencia en ese campo. Entonces, se llama armónicos de una frecuencia. Esto se describe mejor con ondas en un estanque. Cuando arrojas una piedra en el centro de un estanque, las ondas de choque se dispersan en formas circulares hacia los bordes. Rebotan en ellos, y regresan al centro de donde provino la emisión de la energía perturbadora. Cuando las ondas que regresan al centro se encuentran con las ondas que provienen de ese centro, forman un patrón de interferencia. Si el emisor de la perturbación en el agua tiene una tasa de estímulo de pulso específica y muy precisa, el valle y la cresta de las olas. Tanto los valles como las crestas entrantes y salientes se sincronizan para formar una cresta que nunca colapsa. Esto se llama onda estacionaria. Y el estímulo de pulso preciso se llama armónicos de una frecuencia. En el caso de los armónicos de una frecuencia que rigen las características de un flujo conciencia-gravedad, se forma una onda estacionaria en el medio, que es el campo de energía potencial. En este caso, el agua que forma el espacio exterior, y en la cresta, y como la cresta misma,
se forma una partícula, dando a luz algo que es un objeto. Algo concreto y sólido, y ya no solo energía potencial. Y las características exactas de los armónicos de una frecuencia que rigen el flujo son lo que determinará todos sus atributos únicos. Sigamos hacia adelante. Esto significa que cada partícula subatómica que existe en el universo está siendo formada por la conciencia en un flujo intencional, y cada pequeña partícula subatómica tiene sus armónicos únicos y específicos de una frecuencia, que gobierna todos sus atributos. Por lo tanto, cada partícula en el universo es única. Existe con plena intención, y no como resultado de la aleatoriedad. Y tendrá un valor de energía que podemos representar y medir con nuestras matemáticas. Todo lo que la ciencia de la Tierra ha descrito como partículas diferentes, no son más que características diferentes de una partícula primordial básica en el campo de energía. Ahora, podemos imaginar cualquier lugar existente, una esquina de una calle o un bosque, por ejemplo, como un conjunto de valores numéricos que representan todo lo que existe en él y la dinámica de relación y movimiento entre todo lo que hay allí. Todo es energía, y la materia como tal no existe, y solo está presente porque la conciencia le da un valor y una interpretación. Incluso los reinos de la existencia, aquellos que al movimiento de la nueva era le encanta usar. La primera, la tercera, la cuarta, la quinta densidad, etc., no son más que límites artificiales, inexistentes e imaginarios de un todo mayor que los incluye a todos. Universos paralelos, mundos, reinos de densidad, y lo mismo para multiversos, omniversos, etc. No son más que lo que describí en uno de mis videos pasados. La necesidad de la mente humana, y también de otras mentes no humanas, de fragmentar todo lo que hay para tratar de comprender mejor el todo. Pero con esto, también distorsionan y destruyen ese todo que están tratando de entender. Es un todo incomprensible. 1. Nunca tuvo principio y no tendrá fin, porque está fuera del tiempo mismo tal como lo conocemos. Esta es la descripción misma del infinito. Tan difícil de entender por tantos. El punto más importante a entender y retener de este video para poder entender el siguiente, es el concepto de interpretar y entender todo lo que hay como un conjunto de valores numéricos que forman y representan todos los objetos. Cualquier cosa con masa y energía. Imagina una esquina de una calle o un bosque formado por billones y billones de pequeños números. Todos esos números que forman todo allí se correlacionan entre sí con movimiento y precisión matemática entre ellos, y son todos creados y controlados por la conciencia misma. Y también lo es la velocidad con la que ocurre esa interacción entre todos ellos, ya que la velocidad y la duración del tiempo no es más que una percepción derivada de la intención creadora de la conciencia. Tanto la conciencia de la fuente primordial, como la conciencia individual mantenida por los seres sintientes. Porque son una y las mismas. Esto será todo por hoy. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo. Mucho amor. Mari Suaru.